Compañeros, compañeras, ojo que voy a tirar todo. En primer lugar, bueno, muchas gracias por acercarse acá a la casa de Perón y Evita en Necochea. Particularmente gracias, Chelo, por permitir que yo venga. Efectivamente, yo cuando definí que venía acá a Necochea por cuestiones institucionales, vinimos a firmar un convenio con el intendente para pasarle los sistemas de gestión de los expedientes electrónicos al municipio, porque el municipio todavía funciona con expedientes, todos los trámites del municipio funcionan con expedientes de papel, y eso a veces tiene peligros que se pierden, desaparecen los expedientes, demora más, se gasta en transporte de los expedientes de un lado al otro. En la provincia de Buenos Aires tenemos desarrollado un sistema de expedientes para los municipios, así que eso lo va a hacer, eso es mejor para el pueblo, digo, independientemente del color del municipio. Lo que nos pidió el gobernador es que trabajemos siempre para el pueblo, para los 17 millones de bonaerenses, para los 135 municipios, así que acá estamos firmando ese convenio, y después estuvimos haciendo algunas recorridas por otros proyectos, por otras cuestiones. Estuvimos también en el puerto con la presidenta del puerto, con Jimena López, y bueno, en ese marco yo, como había definido ya pasar la noche acá en Necochea para volverme mañana temprano para Quilmes, que tengo una actividad que es para mí impostergable e imprescindible, que es la asamblea anual del club de mi barrio. Eso, después contaré en off contaré alguna anécdota sobre eso, pero ahora no lo puedo decir públicamente. Pero bueno, decidí pasar la noche acá, entonces dije, bueno, qué mejor que terminar la jornada de trabajo. Me vine manejando tempranito, salimos, no sé, 7 de la mañana, estuvimos recorriendo varias cosas acá en Necochea, pero qué mejor que terminar la jornada charlando con los compañeros y con las compañeras en un momento tan complejo realmente como el que estamos viviendo, y en el que creo que es absolutamente necesario, no digo hacer una autocrítica, porque eso lo hemos hecho todos probablemente en los últimos tiempos, pero sí hacer una caracterización de lo que está pasando y pensar en adelante cuál es el futuro del movimiento, del peronismo como movimiento, y cuáles son los desafíos que nosotros tenemos de acá en adelante para volver a gobernar la Argentina, para volver a tomar el poder, para justamente estar en el gobierno y hacer uso del Estado para la transformación de la calidad de vida de los argentinos en general, de los bonaerenses en particular. Eso nosotros ya lo tenemos, pero creemos que tenemos que volver a gobernar la Argentina. Quiero sumarme a todos los agradecimientos que hizo el Chelo, Andrea, los concejales, los compañeros del movimiento sindical, bueno, a todos y a todas los que están acá. Quiero agradecerles muchísimo por venir esta tarde-noche, esta tardecita. No, prefiero, porque si me siento no los veo, así que prefiero estar parado. Quiero hablar de dos cosas que dije recién. Por un lado, una caracterización simple, digamos, con categorías muy simples. Ahora lo quiero explicar, porque lo pensé el otro día, lo usé. Esta caracterización la usé un poco en una reunión que me invitaron consultores políticos, en donde yo hice una presentación, si quieren, un poco más académica, y después me hicieron preguntas. Y yo hice un esfuerzo bastante particular en caracterizar lo que estaba pasando, y cuando vino el tiempo de las preguntas, lo único que me preguntaron los consultores políticos era por la interna, entre el otro, no sé qué. Bueno, la verdad que para mí totalmente desperdiciada. Al final los consultores políticos lo único que les interesaba eran las cuestiones de la interna y de chusmeríos baratos, digo yo, de la política, que no tienen que ver mucho con lo que le preocupa al pueblo. O sea que esa charla que yo dije, bueno, ¿para qué hice este esfuerzo en preparar, en caracterizar? Digo, yo creo que le viene bien a los compañeros que están mucho más interesados en otras cuestiones, más allá de cualquier interna que pueda haber, cualquier diferencia que podamos tener, cualquier matiz que pueda existir entre los distintos factores, me animo a decir, del movimiento peronista. Y después también, muy brevemente, lo que yo creo que en lo que tenemos que trabajar en adelante, lo que estamos haciendo con el gobernador, bueno, con el resto de los compañeros, con los ministros de la provincia de Buenos Aires, con el resto de los referentes del peronismo, de Unión por la Patria, de los distintos espacios en los que transitamos políticamente de manera cotidiana. Respecto de la caracterización, yo usé ese día, y me parece bastante apropiado, más allá que no son ni siquiera categorías que tienen que ver mucho con mi desarrollo profesional, con mi historia. Usé, no sé por qué en algún momento se me ocurrió utilizar algunas categorías en lo que se conoce como la semiótica, que tiene que ver con los análisis del discurso. 3 categorías que son muy simples, ahora lo explico, y después le ponemos el contenido a esas categorías. Texto, contexto y subtexto. Y explico muy breve.
¿Qué es el texto en la semiótica? La literalidad de lo que se dice. Lo que hoy conocemos como el relato. El relato de Milei. Primero vamos al relato de Milei, después veamos en qué contexto, ¿sí? En qué circunstancias particulares, concretas, coyunturales hace ese relato Milei, y después el subtexto, qué es lo que realmente quiere decir cuando dice otra cosa. Que eso creo que es lo importante para entender cuál es el subtexto de todo lo que está pasando por detrás de todo lo que está diciendo y haciendo Milei, o por lo menos una parte que a mí me gusta caracterizar. El texto, el relato de Milei. La Argentina está en decadencia hace 100 años, 120, va poniendo distintos parámetros, ¿no? Pero siempre como una vez que terminó la época liberal clásica de la Argentina, el modelo agroexportador, digamos, con la debacle del modelo agroexportador, él dice que ahí empezó la debacle de toda la Argentina. El macrismo decía 70 años de peronismo, echándole directamente la culpa al peronismo. Milei fue un poquito más allá, incluye la época radical, ¿sí? La época del irigoyenismo, de las revoluciones radicales, etcétera. Mete todo eso en la misma bolsa, como diciendo, bueno, a partir de que terminaron los gobiernos del modelo agroexportador, vinculados al modelo productor de materias primas, de alimentos, de carnes, de cereales, de granos, sobre todo para la exportación a Gran Bretaña, que estaba por detrás de eso la generación del 80, los principios liberales de Alberdi, y él siempre se refiere a Alberdi como el mentor de todas estas ideas, o uno de los principales mentores de estas ideas. Ahí empezó una debacle, una historia de decadencia para la Argentina, realmente falsa, ¿no? Realmente falsa cuando uno analiza esa historia y uno se da cuenta que los mejores momentos de la Argentina, los mejores años, ¿cuáles fueron? Peronistas, por eso, peronistas. O sea, nosotros sabemos que eso es mentira, pero estoy haciendo el relato que dice él, ¿sí? Y en un momento dice, no, porque Argentina fue la primera potencia del mundo, porque en tal año tuvo el PBI per cápita más alto del mundo, etcétera, con estadísticas de Madison que son totalmente cuestionables, que no son reales, que tienen un montón de problemas de métodos, estas estadísticas, pero no importa, estoy haciendo el relato. 100, 120 años de decadencia, eso fue porque se perdieron los principios de la creación de la patria, o por lo menos de lo que él considera la patria, de la generación del 80, de los principios de Alberdi, de los principios liberales. Entonces él viene a recomponer esa época dorada, supuestamente, de la Argentina, con varias definiciones políticas. La primera definición política, ayer creo que lo dijo, el momento que lo dijo más claramente, en donde se autopercibe, se autodefine como un topo, un infiltrado, una quinta columna que entra al Estado para destruir el Estado. O sea, uno de los principales problemas es la existencia del Estado. Hay que avisarle de todos modos a Milei que el Estado que tenemos hoy básicamente es el Estado que crearon las ideas liberales de la generación del 80. O sea, de lo que él levanta es lo que tenemos hoy. Surge de ahí el Estado nacional moderno, de la generación del 80, de los escritos de Alberdi, de la Constitución de Alberdi, de las bases de Alberdi. De ahí sale el Estado que hoy tenemos. Obviamente con modificaciones a lo largo del tiempo, pero la misma matriz es un Estado liberal, el Estado de Argentina. No es un Estado soviético, no es un Estado ni siquiera vinculado con la Constitución peronista del 49. No, eso se derogó y volvió un Estado liberal con las modificaciones del caso, la Constitución, las leyes, etcétera, pero sigue siendo un Estado liberal. O sea que tiene un problema de cómo interpretar la historia. Ese relato tiene un problema histórico, digamos. Él dice, el problema es el Estado, pero levanta una generación que creó el Estado moderno en la Argentina. Pero bueno, independientemente de eso, el causante de todos los problemas es el Estado, que él lo define como una organización criminal. No sé si lo escucharon, es directamente una organización criminal. Axel siempre dice, ¿qué es el Estado? Sí, bueno, somos los gobernantes, somos los funcionarios, es el gobernador, los ministros, pero también son los policías, también son los maestros, también son las enfermeras. Bueno, a todo eso él lo define como una gran asociación ilícita, digamos, una asociación criminal que tiene un objetivo, parecería esa organización criminal, que es sacarle la plata a los contribuyentes a través de impuestos, que son una cosa tremenda y mala palabra, y redistribuirla de distintas formas, entre otras cosas a través de subsidios, que también es otra mala palabra que no se puede utilizar, etcétera, y que la existencia de ese Estado, la existencia de una casta vinculada con ese Estado, que seríamos los funcionarios y vaya a saber quién más, la existencia de una casta vinculada al Estado que cobra impuestos, de esa forma se expolia, se asfixia la iniciativa privada, es decir, los mercados, la creatividad, la innovación, el espíritu de inversión, el espíritu de creación de un pueblo libre o eventualmente libre, sin el pie del Estado asfixiándolo y apretándolo y sacándole los impuestos, y eso es lo que impide que la Argentina
despegue y vuelva a ser una potencia económica como fue a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Ese es su relato general. Y en el medio de ese relato, últimamente, además, probablemente, no sé si está muy convencido, digo, pero probablemente lo tenga que hacer para justificar sus viajes injustificables. Vieron que se va a Estados Unidos, no sé dónde, a juntarse con probablemente con los tipos que él admira. Que no digo ni que está ni bien ni mal, digo, qué sé yo, Elon Musk a mí no me mueve un pelo. Pero bueno, qué sé yo, aquellos que piensan en la acumulación de riqueza, en las innovaciones de punta, está bien, digamos, qué sé yo. No es mi problema, que lo admire Elon Musk, no es mi problema, digamos, y no es problema de ninguno de nosotros. Al de Google, al de Facebook, no sé, de todas las empresas, entre comillas, tecnológicas de punta, él los va a visitar como si fueran, no sé, como yo me sacaría una foto con Riquelme, no sé. Él se saca una foto con Elon Musk, ¿viste? O cuando lo ve a Trump y dice, Mr. President, Mr. President. No le podés decir Mr. President a una persona de otro país. Bueno, pero no importa, él no tiene ese filtro, digamos. No tiene ese filtro político, institucional, diplomático, ni nada. Pero eso, él le quiso meter a partir de sus viajes, y yo creo que para justificar sus viajes, es decir, estoy muy interesado en las tecnologías de punta. Por eso voy a ver a esta gente para que las tecnologías vengan a la Argentina, para que la innovación venga a la Argentina, para que tengamos servicios más eficientes, para que tengamos tecnologías más innovadoras y más eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el relato de Milei, para ponerlo en pocas palabras, hay 100 y pico de años de debacle vinculadas con el populismo, con el socialismo, con el colectivismo, como lo suele llamar él. Eso llevó a que Argentina deje de ser una potencia mundial. Para volver a ser una potencia mundial tenemos que eliminar el Estado para que le saque el pie de la cabeza a la iniciativa privada, al libre funcionamiento de los mercados, ¿sí? Que eso va a llevar nuevamente a la prosperidad y nos va a traer tecnologías desde el exterior, inversiones tecnológicas desde el exterior. Después cuando uno escucha cuando vuelve de esas reuniones, lo que dice es que no van a traer tecnología, sino que le va a comprar servicios a esa empresa, que no van a traer ninguna tecnología, realmente le va a comprar servicios a esa empresa. Pero bueno, ese es el relato, como le mete una parte medio modernizadora y levanta algunos sectores, que lo dijo en algunos discursos, lo dijo en algunas presentaciones. Él dice que la Argentina se va a hacer próspera de acá a los próximos años sobre la base de estas supuestas tecnologías innovadoras que tienen que ver, que en realidad tienen que ver con las redes sociales, no son tecnologías de producción, ninguna de ellas. La inteligencia artificial, etcétera. Una parte tecnológica pone en el discurso de la economía del conocimiento, de los servicios vinculados a la innovación, etcétera, y después vuelve a una serie de sectores extractivistas y primarizados. Él habla, obviamente, de la producción agropecuaria, él habla de la minería, él habla de la producción de hidrocarburos, que son sectores extractivistas, que si uno los desarrolla bien, los puede dotar de valor agregado, pueden ser generadores de empleo, pueden ser generadores de derrames productivos, en términos de pymes que producen maquinarias, equipamientos, etcétera, pero él lo habla como sectores primarios más un condimento tecnológico, ¿sí? Como un discurso medio modernizador, también queriendo emular un poco a lo que en su momento hizo Menem de eficientizar la economía, modernizar la economía a través de inversiones extranjeras, etcétera, y para eso él propone un elemento para facilitar esas inversiones que vendrían a modernizar el aparato productivo argentino y para volver a hacernos una potencia. El régimen de grandes inversiones, ¿sí? Que está en la ley de bases que ahora se va a tratar en el Senado, parece que el miércoles próximo. Creo que lo anunciaron hoy, no estuve mirando los medios, pero entiendo que el miércoles próximo se va a estar tratando el régimen de grandes inversiones. Que básicamente el régimen de grandes inversiones, lo dijo Cristina el otro día, es el nuevo estatuto del coloniaje. Básicamente se dejan venir a empresas transnacionales que van a explotar sectores de conocimiento, sectores extractivos, etcétera, con una estabilidad fiscal de 30 años sin cambiarle los impuestos, a partir del tercer año sin ningún requisito de que liquiden las divisas en Argentina, es decir, que los dólares ni siquiera van a entrar a la Argentina, se van a quedar en una cuenta, probablemente en un paraíso fiscal, en una localización offshore, como se la suelen conocer, con muchos beneficios, sin ninguna obligación de generar empleo, de generar valor agregado, de esos grandes proyectos transnacionales, ningún requisito, ningún artículo que diga, bueno, de las inversiones que hacen, 30% tiene que comprar las máquinas en Argentina, tiene que contratar tanto empleo, tiene que hacer tanta transferencia tecnológica a los productores locales, nada. Totalmente un régimen de libre cambio total y absoluto, de desregulación
total absoluta sobre la operación de las empresas transnacionales. Cosa que viene pasando en los últimos años en el mundo, pero esto es llevarlo como un extremo en donde probablemente en ningún lado pase esto. Yo no estoy diciendo que las empresas transnacionales son malas per se y que las inversiones internacionales son malas per se, pero uno tiene que establecer las regulaciones necesarias como para que esas empresas transnacionales dejen algo en el país. No solo que se lleven nuestras riquezas sin ningún tipo de valor agregado, sino que ni siquiera entran los dólares a la reserva, ni siquiera generan empleo, ni siquiera generan industria, ni siquiera generan algún derrame para las pymes locales. Por eso. Pero ese es su relato, su texto. Yo lo llamo su texto en las categorías clásicas de la semiótica. Ok, ese es su texto, ese es su relato. Podemos creerlo o no. Nosotros creo que lo tenemos muy claro, que eso es un relato falso, que no va a suceder nunca, y con lo que no estamos de acuerdo porque no trae ningún beneficio a la economía argentina. Pero por ahora esto es lo que dice. Esta sería la forma, dice Milei, en que Argentina volvería a ser Argentina potencia, ¿sí? Como fue hace, supuestamente, como fue hace 100 y pico de años. ¿En qué contexto dice esto Milei? En un mundo bastante complejo para que pase esto, además. En un mundo que, por un lado, y creo que principal problema, principal inconveniente, principal desafío que hoy tiene el mundo, estamos en un proceso que lo podemos definir como de transición hegemónica, que ha pasado tantas otras veces en la historia de la humanidad, que básicamente es, en el mundo hoy existe una potencia hegemónica consolidada, que es Estados Unidos, algunos dicen en debacle, en retroceso, y también existe una potencia económica, militar, en ascenso, que es China, ¿sí? Tantas otras veces en la historia de la humanidad ha pasado esto, ¿sí? O en regiones particulares, entre Atenas y Esparta, en Europa, entre Alemania y Francia en su momento, entre Estados Unidos e Inglaterra a nivel mundial, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Son momentos muy particulares de la historia en donde no hay un claro hegemón, una clara potencia hegemónica en el mundo, que es la que ordena la economía, que ordena la geopolítica mundial, que ordena militarmente al mundo. Cuando hay una disputa, hay problemas en el mundo, ¿sí? Y nosotros lo estamos viendo casi a cotidiano, los problemas. La guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza, los problemas del terrorismo en Medio Oriente. Digo, todo el tiempo hay una disputa hegemónica en donde, si bien esas dos potencias todavía no han entrado en conflicto, esperemos que no lo hagan, en otros momentos sí pasó que las disputas hegemónicas terminaron con una guerra mundial, con un ataque nuclear, etc. Esperemos que no lo hagan, puede que suceda, puede que no suceda, esperemos que no suceda, pero lo cierto es que hay una transición hegemónica, una pelea entre dos potencias hegemónicas que se disputan justamente la hegemonía del mundo, el control, el ordenamiento comercial, militar, tecnológico del mundo, todo muy vinculado además a las nuevas tecnologías. Esto tiene un vínculo con lo que dice Milei, real con lo que dice Milei. La inteligencia artificial, la robótica, las tecnologías del tipo 5G para las telecomunicaciones. Hay toda una disputa tecnológica en el mundo, es cierto. Y Milei, supuestamente con su relato, parecería querer participar de esa disputa tecnológica. Hay que avisarle a Milei, porque esto yo lo he estudiado. Yo soy docente hace 24 años en la universidad de temas vinculados al desarrollo económico, a la economía internacional. Hay que avisarle a Milei que históricamente, en el capitalismo moderno, me animo a decir, que todas las disputas tecnológicas que se han dado en el mundo, que todos los desarrollos tecnológicos, científicos que se han dado en el mundo, surgen originariamente en una inversión muy alta del Estado en materia educativa, en materia universitaria, en materia científica, en materia tecnológica. Y que porque él vaya a verle, a sobarle el lomo a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, esos tipos no van a venir a poner nada acá, porque esos tipos ponen sus capacidades tecnológicas en entornos en donde hay una infraestructura tecnológica y determinados conocimientos científicos determinados. Entonces, si vos no invertís en ciencia, si vos no invertís en tecnología, si no tenés recursos humanos capacitados y formados, ninguna empresa tecnológica va a venir a la Argentina, ¿eh? Quédense tranquilos. Y todo el desarrollo de las grandes potencias en materia tecnológica tiene que ver, repito, originalmente por lo menos, con las inversiones que hacen los estados nacionales, las fuerzas armadas en materia tecnológica. Eso después tiene, como se suele decir en inglés, spin-off, derrames en materia de empresas privadas, pero el conocimiento original, el desarrollo original de la ciencia y la tecnología siempre está vinculada al Estado, que es lo que él quiere destruir. Por eso, fíjense las contradicciones. Quiero traer nuevas tecnologías a la Argentina y quiero destruir el Estado al mismo tiempo.
no se da cuenta que la única forma de traer nuevas tecnologías a la Argentina es tener un Estado muy fuerte que desarrolle el conocimiento científico y tecnológico. Todo el tiempo tiene este problema, Milei, que es insalvable, es insoluble, ¿sí? Bueno, entonces, contexto general, esa discusión hegemónica entre Estados Unidos y China, con otros actores, en lo que nosotros en su momento denominamos como multipolaridad, ¿sí? Hoy no hay una unipolaridad, una hegemonía muy clara de nadie. En su momento fue Estados Unidos, en su momento antes fue Inglaterra, etc. Hoy no está eso, hay una multipolaridad, por eso vemos los conflictos que vemos alrededor del mundo, por las tensiones geopolíticas que se generan en el mundo. Por otro lado, y vinculado a esas tensiones geopolíticas, esta guerra tecnológica, guerra comercial en el mundo, guerra comercial. Todo lo que dice que hay que hacer Milei en materia de política exterior es exactamente lo contrario a lo que hacen esas potencias que él admira en materia de geopolítica y de comercio exterior. Milei dice, hay que eliminar todos los subsidios a las industrias. No hay que facilitarle la producción a nadie, tiene que ser el mercado. El que es eficiente vive, el que es ineficiente muere. La pyme, si no es eficiente, muere y se lleva puesto a todos sus trabajadores y a su empresario. El que es eficiente solamente vive. ¿Qué hacen hoy? Más allá del discurso, ¿qué hacen hoy? Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, China, Japón, todos están volviendo a levantar de la misma forma que lo hicieron en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, la política industrial. Todos los países del mundo serios que están dando la disputa tecnológica, comercial, productiva, cultural en el mundo, lanzaron nuevas políticas industriales. ¿Qué son políticas industriales? Que el Estado, nuevamente, no el mercado te puede liquidar. El Estado ayude a sus empresas, ayude a sus sectores productivos a poder competir con la producción de otros países. Y en parte, gran parte de esa política industrial, ¿saben qué es? ¿Saben qué es? Algo que está prohibido decir hoy en Argentina, subsidios. De todo tipo y especie. Subsidios al desarrollo tecnológico, subsidios a los combustibles. Fíjense, perdón que me agito porque me pongo loco cuando hablo de estas cosas. Pero tengo esto. Perdón. Y me da calor. Ahí estamos. Subsidios al desarrollo tecnológico, subsidios a los combustibles. Esto quería decir. Alemania. Todos estos años, todo el mundo diciendo la eficiencia de la industria alemana, la perfección de la industria alemana. No lo estoy poniendo en duda, Quiero solamente señalar un fenómeno. Hoy, gran parte de las industrias alemanas, de la producción industrial manufacturera alemana, se está yendo a otros países. A China, a Vietnam, al sudeste asiático. ¿Cómo no era tan eficiente la producción en Alemania? ¿Cómo no era tan de punta la producción industrial en Alemania? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Por qué se van las industrias de Alemania? Si Alemania supuestamente es el país con mayor, o uno de los países con mayor desarrollo tecnológico del mundo. Bueno, los alemanes se dieron cuenta que gran parte de su competitividad tenía que ver con el petróleo, con el gas ruso barato, que era un subsidio. Encubierto, pero era un subsidio. Cuando Estados Unidos, o vaya a saber quién, hizo volar el Nord Stream, los 3 de los 4 hicieron volar 3 abajo del agua, de casualidad, por ahí fue una foca, no sé, qué sé yo, andás a ver, ¿no? Pero volaron por el aire, Alemania se quedó sin el gas ruso barato y de repente dejó de ser competitiva, pero no eran tan buenos los alemanes. Y bueno, serían buenos en algunas cosas, pero dependían muy claramente del gas barato de Rusia. Hoy le compran GNL 10 veces más caros a Estados Unidos y parece que perdieron toda esa competitividad tecnológica. Bueno, en realidad la competitividad se la daba el gas barato ruso. ¿Sí? Bueno, por eso, para poner un ejemplo, y eso es el Estado, el que da los subsidios, el que da los apoyos a la innovación, a la producción, al empleo, al subsidio a los combustibles baratos, siempre es el Estado, siempre es el Estado. Por eso, ¿qué contexto? Un mundo que ya no es un mundo neoliberal, ya no es un mundo librecambista, ya no es un mundo en donde el Estado no interviene en la producción y en la distribución de los bienes, sino todo lo contrario. Un mundo que cada vez el Estado tiene un rol mayor de regulación y en muchos casos de producción directa de algunos bienes y servicios estratégicos. Se ve en Rusia, se ve en China, se ve en Estados Unidos, se ve en la Unión Europea. Por lo tanto, Milei tiene un texto, un relato que no se condice demasiado con el contexto internacional. Y hoy en el mundo tampoco, es la misma comparación que cuando estaba Macri en el gobierno. Cuando estaba Macri en el gobierno siempre apostaba porque la economía argentina iba a crecer sobre la base de un boom de exportaciones y de una lluvia de inversiones.
El boom de exportaciones no va a suceder porque hoy los mercados del mundo te cierran los mercados, o sea que no vas a aumentar mucho las exportaciones. Y la lluvia de inversiones no va a suceder porque el mundo no está invirtiendo en los países periféricos, en los países subdesarrollados y mucho menos en países que no tienen la capacidad tecnológica como la que no tiene Argentina. O sea que su texto no se condice con el contexto, digamos así. Esperen que están llamando. Y por último, el subtexto. El subtexto, ¿qué es lo que realmente Milei hace de lo que dice decir? ¿Sí? ¿Sí? Él dice, no, Argentina se va a convertir en una potencia con sectores tecnológicos, con sectores productores de hidrocarburos, de minería, de no sé qué. Bueno, Milei nos está transformando, nos está conduciendo a ser un país totalmente primarizado, porque lo de la tecnología no va a pasar, pero lo de los hidrocarburos probablemente va a pasar, lo de la minería probablemente va a pasar, y un país agrícola somos. O sea, un país productor y exportador de productos primarios, pero que con estos regímenes de inversión, en donde no se le pide nada a las empresas, ni que generen empleo, ni que desarrollen valor agregado, ni que desarrollen tecnología o conocimientos científicos, vamos a, efectivamente, en el mejor de los casos, yo soy optimista, Argentina se puede transformar efectivamente en un gran país exportador de hidrocarburos y de recursos minerales. Ahora, el punto es, ¿para qué? O un gran productor de hidrocarburos o de recursos minerales. Para que esas industrias, en el marco del régimen de el RIGI, en donde no tienen que hacer nada, se transformen pura y exclusivamente en enclaves exportadores, que en donde se van nuestras riquezas no queda nada, no pagan impuestos, no liquidan las divisas, no, repito, no generan empleo ni nada de eso. Por 30 años. Y por 30 años, o que por el contrario, con un Estado presente que regule esos sectores, se puedan desarrollar los hidrocarburos, se puedan desarrollar los minerales, que esos minerales sirvan para poder producir baterías de litio, por ejemplo, en Argentina, para que esos hidrocarburos nos sean útiles a nosotros para tener energía barata, energía residencial barata, para que todos puedan acceder a la luz, al gas, etcétera, para que las energías tengan subsidiado los combustibles que le dan, como vimos en el caso de recién de Alemania, grandísima competitividad a nuestros sectores industriales, o si solamente son para exportar y sin que se quede nada. Por eso, ahí se pone una clave de discusión con el modelo que plantea Milei, pero que su subtexto es un país totalmente primarizado, totalmente exportador de enclave y que no genera nada. O sea, a eso nos está llevando Milei productivamente, como modelo de desarrollo nacional. Y ese modelo productivo, extranjerizante, primarizador, de economía de enclave, tiene un rebote sobre la determinación de la estructura social. ¿Qué estructura social determina ese modelo? Bueno, si no genera empleo, o si genera muy poco empleo, tiene, como diría un economista, tiene baja elasticidad de empleo, ¿y de qué vive la gente? Porque el gran ordenador de la sociedad, de la comunidad organizada, como le decimos los peronistas, era el trabajo. Ahora, si no hay trabajo, si no hay empleo, ¿qué hacemos? Si no hay una distribución primaria, como la llaman los economistas, del ingreso a través de sectores que generan trabajo y que pagan relativamente buenos salarios, ¿y qué hacemos? Con los 47 millones y con los que van a seguir viniendo. ¿Y qué hacemos? O sea, que ese modelo tiene una contracara, que es una estructura social totalmente pauperizada, en su gran mayoría, y con algunos sectores, que son los que manejan los enclaves, totalmente enriquecida. Es decir, una sociedad totalmente dual, una sociedad totalmente inequitativa, una sociedad totalmente desigual. Nosotros, en el caso de las urbanizaciones del conurbano, lo decimos no despectivamente, sino porque muestra la realidad, lo que está pasando ya en el conurbano bonaerense de manera acrecentada, y sobre todo en aquellas áreas perirurales o periféricas del conurbano bonaerense, un modelo de country villa. Un modelo de country villa. Esa es la principal cristalización de una sociedad desigual, es un modelo en donde los pocos que tienen plata se van a vivir en un country con todos sus servicios privatizados, seguridad privatizada, sus servicios privatizados, educación privada, salud privada, y después grandes conglomerados, grandes bolsones de las mayorías populares que no tienen acceso a nada. Pero eso lo determina la estructura social, la determina esa estructura productiva de enclave exportador y que no genera empleo. Y ahí lo único que hay para hacer, en el mejor de los casos, cuando se cristaliza ese tipo de sociedad en términos productivos y en términos sociales, lo único que hay para hacer es eventualmente una distribución secundaria de los ingresos. Es decir,
cobrarle algunos impuestos a los ricos para mantener en paz a los pobres. Bueno, eso no es el peronismo, eso no, creo que no es lo que queremos nosotros, ese tipo de sociedades tan desiguales. Me animo a decirlo y lo digo en una mala utilización, pero concreta utilización, dada la realidad latinoamericana. Es un proceso de latinoamericanización de la Argentina, ¿sí? Como tantos otros países de América Latina que ya han pasado por esto, que se han desindustrializado muy brutalmente, como Perú, como Chile, como Ecuador, como crecientemente Colombia, como los países de América Central. Unas sociedades, hay unas élites muy pequeñas, muy ricas, y un conjunto de la sociedad realmente muy pobre y sin ninguna expectativa, sin ninguna posibilidad de movilidad social ascendente. Eso es el subtexto de Milei. A eso nos está llevando Milei. Y además, sin gobernar Milei. Porque ustedes se piensan que gobierna Milei. Miren, para un modelo neoliberal o anarcocapitalista, vaya a saber lo que es esto, anarcocapitalista o liberal, libertario, como lo llama Milei. ¿Cuáles son los dos principales ministerios? El de Economía, que es el que encargado, que en realidad es el Ministerio del Ajuste, el de Economía y el de Seguridad, que en realidad es el Ministerio de la Represión. Ministerio de Ajuste y Ministerio de Represión. ¿Lo maneja Milei? ¿Ustedes se piensan que el Toto Caputo le reporta algo de lo que hace a Milei? ¿Ustedes se piensan que Patricia Bullrich le reporta algo de lo que hace a Milei? No, no lo maneja Milei. Milei es el muñequito que hace el fronting, que se lleva la marca, al que lo pusieron para que haga el trabajo sucio hasta que haga el trabajo sucio y termine ese trabajo sucio. O sea, hoy es ese el texto, el contexto y el subtexto, creo yo, de lo que está pasando en la Argentina bajo el gobierno de Milei. Tremendo, nunca nos pasó, por lo menos en esa magnitud, por lo menos con esa rapidez, por lo menos con esa furia con la que lo estamos viendo y con la sinceridad con lo que la están haciendo. Lo están haciendo frente a nuestros ojos, cotidianamente. Nos moja la oreja todos los días, Milei. Cuando nos dice, yo soy el topo que vengo a destruir el Estado, nos está mojando la oreja, Nos está... Del futuro, ¿verdad? Sí, Terminator es seguro, porque está terminando con todo. ¿Sí? Terminator, coincido. Es Terminator, coincido, es un topo. Es un topo, no solo porque está destruyendo el Estado. ¿Cuál es la característica principal de los topos? Son ciegos, tienen problemas en la visión. Bueno, este tipo no está viendo lo que está pasando, creo yo. Es un topo, no está viendo lo que está pasando con el empleo, no está viendo lo que está pasando con la producción, o lo está viendo y no le importa. Probablemente, no le importa, como dice el compañero. Probablemente. O sea, esto es la caracterización general que nosotros hacemos respecto al gobierno de Milei. Segunda parte de la charla. Nosotros, los peronistas, en este contexto tan tremendo, tan terrible, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que venga un estallido? ¿Queremos que venga un estallido? Yo soy bastante respetuoso de las instituciones democráticas, como siempre ha sido el peronismo. Y yo creo que, además, a nadie le conviene un estallido, mucho menos a la provincia de Buenos Aires. Porque si hay un estallido real, ¿no? ¿Dónde piensan que va a ser ustedes? En el conurbano. Y si hay un estallido, ¿ustedes qué piensan que van a decir? El gobierno nacional y los medios concentrados. Que lo hizo el peronismo, que lo hizo Axel, o que Axel era un inútil porque no lo pudo controlar. O sea, por acción o omisión nos van a tirar el estallido a nosotros por la espalda. Pero además, cuando hay un estallido, como fue en el 2001, no queda nada vivo, No queda nada vivo. Y hoy, si no hay estallido, ¿saben por qué es? En el conurbano, por el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que no haya. Entregando medicamentos, entregando mercadería, laburando toda la vida, sosteniendo la obra pública y el empleo en la construcción, el empleo en los barrios, la urbanización en los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese no es el... Sí. Disculpame. Sí. También no puedo dejar pasar que gracias también a la CGT que acompaña... Por supuesto, compañero. Por supuesto. Porque también somos contención y somos también parte de la lucha de la política que lleva el gobernador. Totalmente, compañero. Si no queda sí. La política solamente hace y lo no. salen a la lucha, a la calle, son está perfecto y adhiero por completo, a lo que dice el compañero, y también los movimientos sociales, y también los curavilleros, y también los pastores evangélicos, todos se están conteniendo. No, porfa, lo digo porque a veces uno se lo pregunta, con este ajuste tan brutal, tan furioso, tan rápido, ¿por qué la cosa no estalla? Bueno, porque hay una red de contención. Sí se deteriora mucho, y acá lo deben ver. La situación se ha deteriorado mucho, ha crecido la violencia en los barrios,
ha crecido el hambre en los barrios, la falta de contención en los barrios. Bueno, se está trabajando sobre eso. Eso no, por suerte, digo, no alcanza a un estallido, ni mucho menos. Nosotros tenemos que encauzar la situación. El peronismo tiene que encauzar la situación porque tiene que volver a ser la alternativa de poder. ¿Qué digo yo hoy? Si por cualquier razón hay que buscar una alternativa, creo que hoy no nos buscan a nosotros. Creo que hoy nadie se da vuelta y nos busca a nosotros. Hoy tenemos que crear esa alternativa. Hay que crear esa alternativa. Y eso tiene que ver con errores propios en el último gobierno. Creo, de todos. De todos. Yo no soy de los que piensan que el único problema fue Alberto. Sería muy fácil, además desde la provincia, decir, no, el problema fue el gobierno nacional, nosotros en la provincia hicimos todo bien, somos unos genios, entonces nosotros no tenemos la culpa. Yo digo, todos los peronistas tenemos nuestra cuota aparte de responsabilidad en el fracaso del último gobierno, porque el último gobierno, más allá de que tuvo claroscuro, tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas en materia productiva, aumentó la producción, en materia de actividad económica estuvo bastante bien, en materia de generación de empleo estuvo bastante bien. Ahora, un gobierno peronista no se puede permitir no mejorar la distribución del ingreso desde el nivel que le había dejado Macri. Eso es un fracaso para un gobierno peronista, no para un gobierno liberal. Nadie a un gobierno liberal le pide que mejore la distribución del ingreso en favor de los trabajadores. Ahora, un gobierno peronista que no lo haga se llama fracaso, para mí. Ahora, pero ese fracaso no fue de una persona. Ese fracaso fue de una fuerza política. Y todos los que estamos acá creo que participamos de esa fuerza política. Entonces, todos los que estamos acá, de alguna forma tenemos una cuota parte de ese fracaso. Usted dirá, no, el presidente tendrá la cuota parte más grande. Ahora, de ahí para abajo todos tenemos una partecita. Cada uno sabe la partecita que tiene y por qué. Por acción o omisión. Por no haber hecho algo, o por haberlo hecho mal, o lo que sea. Por no haber hecho nada. O por no haber hecho nada. Realmente. Yo creo que todos tenemos una cuota aparte. Pero ya está, eso ya pasó. Lo que tenemos que empezar ahora a ver es cómo construir una alternativa del campo popular asegurando un piso, para mí, que es algo de lo que dijo el Chelo y que venimos hablando con muchos compañeros, que es la unidad. El piso es la unidad. ¿Con la unidad alcanza? No. Porque si no hubiésemos ganado las últimas elecciones, si alcanzaba, porque nos mantuvimos unidos como frente político, cambiamos el nombre, no sé qué, pero nos mantuvimos unidos. ¿Alcanzó? No. Pero es el piso. Porque si nosotros nos partimos, es un problema mayor. O sea que hay que asegurar la unidad, pero de ahí construir una alternativa popular. ¿Qué digo yo? Antagonismo, ampliación y discusión de la hegemonía. Antagonismo. Hay que ser antagónicos, hay que oponerse radicalmente, no en el sentido del partido político, sino en el sentido del ímpetu. Hay que plantarse respecto de las medidas que está tomando el gobierno de Milei. Nadie se puede quedar callado. Ni un solo peronista puede estar especulando en no, mejor ahora, no salgo mañana o antes, no sé qué. Se lo criticó mucho al gobernador, porque ya en diciembre, a los 3 días de que había asumido Milei, ya lo estábamos puteando. Estábamos diciendo, esta devaluación del 118% va a impactar sobre la clase trabajadora, sobre los salarios, sobre las jubilaciones, sobre la producción, etc. Después el gobernador fue a la marcha el 24 de enero de la CGT, el gobernador, y se lo criticó, no, ¿cómo va a ir el gobernador a la marcha? Eso no corresponde, hay que esperar, hay que dejar que el Rengo camine para que se vea, pero si ya venía corriendo el Rengo. Claro, ya lo habíamos visto. La magnitud del ajuste que solo había pasado en un mes y medio a esa altura, 24 de enero, que fue el paro y movilización de la CGT. Bueno, y después a partir de ahí a todas. O sea que yo creo que ningún peronista se puede quedar callado ni especulando ni esperando a ver consecuencias todavía mayores de este desastre. Todos tienen que expresarse, todos tienen que condenar con argumentos, con respeto eventualmente. A mí me gusta discutir con argumentos y con respeto, oponerse a todas las medidas que está tomando el gobierno anarcocapitalista, liberal libertario, neoliberal, lo que sea, de Milei. Por lo tanto, primera cuestión que tenemos que hacer los peronistas es antagonizar contra este modelo de hambre, de exclusión, de desindustrialización, de primarización, de desigualdad. Segunda cuestión, más allá de la unidad, ampliar. Para ganar las elecciones, ¿qué se necesitan? Votos. ¿Y cómo se juntan votos? Buscando sobre la base de unos consensos mínimos, a todos aquellos que estén de acuerdo con esos consensos mínimos. ¿Qué son esos consensos mínimos para nosotros los peronistas? Bueno, una sociedad vinculada con el trabajo, con la producción, con el empleo, con la equidad, con la igualdad, con la soberanía política, esto de no alinearse automáticamente a Estados Unidos, a Israel, sino buscar con
tradición histórica de la tercera posición, cómo defender los intereses reales del pueblo argentino en el mundo, la independencia económica, que no estemos sojuzgados por las grandes empresas, por las grandes transnacionales, por las tecnologías, solamente por las tecnologías foráneas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que antagonizar, hay que construir y ampliar, priorizando, mantener esa base de la unidad, y después hay que dar la discusión de la hegemonía de ese sector ampliado. Y esto es algo que va a pasar como proceso, se va a desplegar como proceso en los próximos meses. ¿A qué me refiero con la hegemonía de nuestro movimiento? Nuestro movimiento seguramente será muy amplio y tendrá muchos matices, muchas diferencias. Y bueno, ahí cada uno tiene que jugar el partido para que sus ideas, sus ideales, sus principios, sus valores sean los que hegemonicen el proceso. Y será más a la derecha, será más a la izquierda, será más al centro, no importa. Mientras nosotros podamos, cada uno tiene sus ideologías, sus valores, acá habrá gente más vinculada al peronismo más conservadora, otra gente habrá más vinculada con el peronismo revolucionario, etcétera. Por no poner nombres de marcas hoy, de factores reales y concretos. Y bueno, después la hegemonía la va a mostrar el que tenga más espalda. Como se hace siempre, cuando se cierra una lista, ¿qué se hace? Bueno, yo tengo tanto, vos tenés tanto, y cerremos la lista, qué sé yo. O se solía hacer, qué sé yo, andás a ver, a esta altura ya. ¿No? Bueno, pero tendrá que pasar, no sé si pasó, no importa, pero tiene que pasar. Pero la próxima tiene que pasar, creo yo. La próxima tiene que pasar. Cada uno tendrá que mostrar, mira, yo estoy flaquito, digo, no tengo mucho músculo, pero voy a hacer gimnasia, me voy a poner a hacer gimnasia, porque tengo... Y cada uno tendrá que mostrar su espalda, su músculo, lo que tiene atrás, los pibes que maneja, bueno, eso, lo del peronismo, lo de siempre del peronismo. Y bueno, sobre esa base de antagonizar contra el enemigo político, que hoy es Milei, sobre esa base de crear, de ampliar, de construir, y sobre esa discusión, que va a ser un proceso que se despliegue, que va a tener tensiones, que no está ni bien ni mal, es lo que corresponde, sobre todo habiendo perdido una elección como la perdimos, en unidad, todo el peronismo haber perdido con un candidato como Milei, que no tenía estructura, que traía ideas estrambóticas y que realmente nadie entendía ni lo que decía. Bueno, es una derrota muy dolorosa. Obviamente que el proceso posterior a esa derrota no va a estar exento de tensiones, obviamente, como está. Pero a mí ni me preocupa eso. A mí ni me preocupa. Bienvenida la discusión, bienvenido el debate, bienvenidas las distintas posiciones, bienvenidos los distintos matices, el carácter variopinto y movimentista de nuestra fuerza. Toda esa discusión, toda esa riqueza se tiene que desplegar, se tiene que debatir, se tiene que poner en valor y después se definirá una hegemonía en donde todos vamos a tener que estar ahí adentro para sacar a este tipo y para que el peronismo vuelva a gobernar la Argentina, porque no hay futuro para nuestro país, para aquellos que queremos una sociedad igualitaria, para aquellos que queremos una sociedad basada en el trabajo, para aquellos que queremos una sociedad basada en la movilidad social ascendente. No hay futuro bajo el pensamiento, bajo la práctica, bajo las medidas, bajo las políticas, bajo la impronta que le quiere poner a este tipo. No hay futuro. Deja de ser Argentina. Deja de ser Argentina. Yo me acuerdo en la campaña me preguntaban muchas veces, bueno, ¿qué pensás que va a hacer Milei? Y yo decía, Milei va a desintegrar la sociedad y va a desintegrar el país, la nación, y va a dislocar la sociedad. Y los periodistas decían, no, pero no te parece mucho, ¿cómo desintegrar el país? ¿Cómo va a haber una dislocación social? Bueno, ¿qué está pasando? Si no es una desintegración del país y una dislocación social. No lo podemos permitir. Está en juego la historia de la Argentina, está en juego San Martín, está en juego Rosas, está en juego Perón, está en juego Evita, está en juego Néstor, está en juego Cristina, está en juego la historia del peronismo y la historia de la Argentina, de los movimientos nacionales y populares, la historia de las montoneras, la historia de los federales, todo eso está en juego. Nosotros lo vamos a permitir ni en pedo, muchachos. Ni en pedo. No lo vamos a permitir. Así que, acá tenemos un montón de soldados que vamos a salir a gritar las verdades a la calle y a militar al peronismo para volver al poder. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, mucha fuerza. Es de acá, es del debate, es de la discusión, es de la calle, es de la militancia, es de las ideas que vamos a volver a gobernar el país. Muchísimas gracias.